Bien, mis hermanos, habiendo llegado la hora, daremos inicio a este servicio de estudio bíblico. Lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, eh, orando a nuestro Dios. Padre de la gloria, vamos a usted mediante nuestro Señor Jesucristo para darle gracias por este día, para bendecir su nombre y también en lo principal, poder escuchar tu palabra. Amado Padre, bendice nuestras vidas. Te ruego, mi Dios amado, que usted permita que sus hijos hoy día puedan entrar a este servicio de manera virtual. Te ruego, Padre, que tú me des la gracia, Señor. También toques mi garganta, Padre, para sacarme esto que me incomoda. Amado Padre, dame tu gracia, Señor, para poder hablar de tu palabra y a tus hijos también. La gracia, Señor, para poder escuchar y atesorar tu palabra en sus corazones, Señor, para que el domingo a quien, amado Padre, usted elija, pueda entregar, Señor, la sana doctrina a través de la enseñanza de tu palabra. Padre, bendícenos en este día, Señor, te lo imploramos, en el nombre poderoso de Jesús. Y su iglesia dice, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, bienvenidos a este jueves. Hace algunos ya que no nos reuníamos, pero bueno, a Dios gracias, estamos hoy día aquí y vamos a ir con la palabra del Señor que está acá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, del verso 36 en adelante. Mateo, capítulo 13, del 36 en adelante. Gloria al Señor. Mateo, capítulo 13, del 36 en adelante. Búsquelo, mis hermanos, por favor. Bien, si lo hemos encontrado, entonces le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: Entonces, despedida de la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Mis hermanos, no olvidar que nuestro Señor Jesucristo y lo que hemos estado revisando, ¿verdad?, del capítulo 13, tiene que ver con estas parábolas, ¿verdad?, que asemejan cómo es la dinámica del reino de Dios. Y hemos revisado, ¿cierto?, la parábola del sembrador, la de la semilla de mostaza, la levadura, ¿cierto? Y así como la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesucristo, él es el que la explica,
Eh, También esta parábola de la cizaña también es explicada por nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no voy a extenderme en mi explicación, respetando obviamente que nuestro Señor Jesucristo es mayor que todos nosotros. Por tanto, creo que lo que Él explica y de la manera tan ordenada, gráfica, ¿cierto? Que Él lo enseña a sus discípulos, eh, en realidad no merece más que simplemente hacer la lectura y en realidad está todo bastante bien explicado, de hecho. Sin embargo, hay algunas cosas que me gustaría decir, que estuve revisando, estuve leyendo, y tiene que ver con esto, mis hermanos, con la semilla. Lo primero es enfatizar en lo siguiente, como le digo, sin pasar, no es mi intención, no voy a pasar por encima, líbreme Dios de eso, de lo que ya nuestro Señor Jesucristo explica, sino solamente enfatizar en esto. La semilla es la palabra de Dios, y esa es única y suficiente para levantar, extender el reino de Dios. No hay otra cosa. Porque todo lo demás, y aquí yo, fuera de broma, yo sé que el hermano Hernán es experto en todo esto del tema del campo. eh, lo único que se necesitaba en aquella época, mis hermanos, era la semilla. Hoy día, el hermano Hernán sabe, y probablemente usted también, existen muchos aditivos hoy día, ¿no? En todo lo que es la siembra. ¿Ah? Hay un montón de remedios, ¿cierto? Hay un montón de pesticidas, eh, hay también, por qué no decirlo, eh, hay abonos sintéticos, ¿ya? El otro día, conversando con mis estudiantes, le explicaba lo lamentable que fue para Chile cuando los alemanes inventan, durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes inventaron el salitre sintético, ¿ya? En Chile, en el desierto, hermanos, se explotaba el salitre natural, ¿ya? Y todo iba bien, todo iba bien hasta que los alemanes, ¿cierto? Debido a que el salitre también se ocupa para la pólvora, todo iba bien hasta cuando los alemanes, ¿cierto? Inventan este salitre sintético y hasta ahí quedó el negocio chileno. ¿Mm? Ciudades enteras quedaron abandonadas, estas ciudades que están en La Pampa, ya por ejemplo la ciudad de Humberstone, pero en este campo no necesitamos ningún sintético, en este campo no necesitamos ningún aditivo, lo único que es suficiente es la palabra de Dios. Y como lo recordará, espero que así sea, como lo veíamos el domingo pasado, ¿cuál fue el remedio que este viajero misterioso, que se recuerda, a estos dos discípulos, ¿cierto? Cleofas, sabemos que uno se llama y el otro desconocemos su nombre, iban de Jerusalén de vuelta a Emaús, ¿verdad? Y estos venían tristes, ¿cierto? Venían desanimados, su fe venía por el suelo, pero lo único que arregló su situación espiritual fue la palabra, fue la predicación del Señor, ¿ya? Fue una predicación bastante larga, por lo demás, porque eran aproximadamente entre 13 a 18 kilómetros de distancia, y el Señor, según lo que ahí relata Lucas, ¿se acuerda, cierto, lo que realizamos el domingo? Que el Señor les predicó pasando por el Pentateuco, los profetas y todos los escritos del Antiguo Testamento, les paseó por todos los libros para darle cuenta de que todo el Antiguo Testamento hablaba de él, ¿cierto? Entonces, lo único que necesitaron ellos fue la palabra. Y en este trabajo, hermano, de extender las estacas del reino de los cielos en la tierra, porque el reino de Dios se ha acercado a nosotros, es la palabra del Señor sin ningún tipo de aditivo. No necesitamos aditivos, ¿ya? Y yo, mis hermanos, con mucha humildad, pero también usted me conoce con mucha franqueza y con mucho celo de la palabra de Dios y su doctrina, no hay nada
que le tengamos que añadir a la palabra. Nada, ¿ya? Ni mi experiencia, ni mis logros, ni lo que yo he hecho, ni lo que he dejado de hacer, eh, ni siquiera mis triunfos ni mis derrotas. No necesito añadirle nada a la palabra del Señor, nada. Porque la palabra es suficiente por sí misma, ¿o no? O sea, si la palabra viene de Dios, no necesitamos nada más porque eh, la misma escritura se sostiene a sí misma. La misma palabra da testimonio de sí misma. Porque la palabra, a través del Señor Jesucristo, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en este campo, hermano, no necesitamos pesticidas, no necesitamos aditivos, no necesitamos ninguna otra materia sintética, sino que solo la palabra de Dios. Por tanto, todo lo demás, hermano amado, es como lo acabo de decir, es un aditivo, que nunca puede el aditivo ser más que la semilla. El aditivo nunca puede ser más importante que la semilla, ¿ya? Entonces, podremos, obviamente, porque somos seres humanos, necesitamos organizarnos en instituciones, en estructuras, pero nunca la estructura va a ser más que la semilla de la palabra. Nunca nuestras tradiciones van a ser más importantes que la doctrina, que la palabra del Señor. Nunca. Nosotros no somos más grandes que la doctrina. Nuestros cargos, lo que creemos tener, lo que creemos ser, ¿ya? Porque estas son cosas que, como una vez nuestro pastor Samuel dijo en una predicación en una confraternidad, son cargos que muchas veces no hemos inventado nosotros mismos. ¿Mm? Que unos son presbíteros, que otros son probando, que otros son en propiedad, que otros son oficiales, oficiales diáconos, oficiales antiguos, oficiales nuevos. Son cosas que nos hemos inventado nosotros mismos, pero que eso no es mayor que la palabra, no es mayor que la doctrina, no es mayor, ¿ya? Podemos tener alguna estrategia, tenemos una forma de ir a la calle a predicar, tenemos una forma y esa la respetamos y obedecemos a la forma que tenemos, tanto del culto, en todo sentido. Pero ante lo que es la semilla, eso es lo que importa. Eso es lo que cambia a las personas. Eso es lo que alimenta nuestras vidas, lo que transforma nuestras vidas. La palabra es la que redarguye, la que exhorta, la que nos alimenta, la que nos levanta, la que nos corrige, la que nos dice si estamos en lo correcto o si estamos en lo incorrecto. Es la palabra de Dios. Y en este caso, mis hermanos, el Evangelio se va a expandir, el Evangelio se va a extender. Personas van a ser cambiadas, liberadas, sanadas, transformadas, pero por el poder de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios fue predicada por un sembrador. Y ese sembrador es el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesucristo. Por esa palabra, usted y yo fuimos salvos. Por esa palabra fuimos redimidos. Por esa palabra, predicada por aquellos que nos antecedieron, ¿cierto? Por nuestro obispo, ¿verdad? Y por otros anteriores a él y posteriores a él. Esa palabra predicada es la que nos es suficiente en el reino de Dios. Todo lo demás es un aditivo, pero el aditivo no puede ser más que la semilla. Gloria al Señor. Eso es lo primero. Entonces, Cristo es el representante fiel y de la pureza máxima de lo que es la palabra de Dios. La semilla es como palabra de Dios, es fiel, es pura, y que por tanto, como ya lo sabemos, se diferencia de la cizaña, ¿ya? Mayormente porque el trigo tiene contenido, el trigo tiene fruto, la cizaña está vacía, la cizaña es pura cáscara, pero el trigo tiene fruto, el trigo tiene contenido. Por tanto, ¿qué mejor contenido que la palabra de Dios, mis hermanos amados? Y todo, hermano, todo lo que hacemos en el culto, mis hermanos amados, todo lo que hacemos para el reino, gira en torno a Cristo
y a la palabra de Dios. Porque Cristo dijo, mis palabras son vida y son espíritu. ¿Por qué son vida? Porque hacen vida en medio de las personas, en medio de los seres humanos. Y son espíritu, ¿por qué? Porque solamente pueden ser entendidas por los espirituales. Jesús también se lo dijo a Nicodemo, ahí en el Evangelio de Juan, ¿cierto? Jesús le dice a Nicodemo que debía nacer de nuevo, ¿verdad? Jesús le dice, tú siendo un principal en el sacerdocio, eres un principal en la sinagoga, no sabes estas cosas, hay una parte, ¿cierto? Ahí en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Donde Jesús le dice a Nicodemo, si no eres capaz de entender las cosas terrenales, le dice, ¿ah? ¿Podrás entender las cosas del Espíritu? ¿Por qué? Porque la palabra, mis hermanos, es espiritual. Porque el reino no es de este mundo, el reino de Dios es espiritual. ¿Se da cuenta? Déjeme aquí buscarlo. Uh-huh. Acá. Aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, ¿no? En el verso 10 dice, Jesús le respondió y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ahí entonces le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿cierto? La palabra de Dios en la persona de Jesucristo, dando, habiendo sido dado testimonio por el Espíritu Santo, el agua y la sangre, ¿cierto? Porque son tres los testigos en la tierra y tres los testigos en el cielo. No hay nada más, mis hermanos, no hay nada más que necesitemos que su palabra. Porque por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas, ¿o no? Por la palabra de Dios fue creado todo el universo. Por la palabra de Dios fue creada la luz. Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo, ¿verdad? Si por la voz de sus palabras fueron creadas todas las cosas, y por tanto ese mismo Dios ha colocado todas las cosas para su Hijo. Por tanto, en el Hijo están todas las cosas. Y si yo no creo en el Hijo, no creo en el Padre. Y si no creo en el Padre, no creo en el Hijo, porque ellos son, gloria al Señor. Dicho eso, hermano, que me parece importante enfatizarlo, viene lo que después dice. Dice que el campo es el mundo. Fíjese cómo desde este momento el Señor está diciendo lo siguiente, que la palabra, que esta buena noticia, que el reino de los cielos no es exclusivo para los judíos. Recuerde que el mismo apóstol Pedro lo pensaba, ¿cierto? Y él todavía no salía de esa lógica que el Señor también había muerto por otros, no solo por los judíos. Cuando ve esta visión, ¿cierto? Cuando ve esta visión, ¿cierto? Ve esta especie de manto, ¿no? Y ve distintos animales, ¿verdad? Entonces cuando el Señor le dice, mata y come, y Pedro le dice, nada inmundo ha entrado en mi boca, ¿cierto? Bueno, eso es lo que está escrito aquí, cuando el Señor dice, el campo es el mundo. Por lo tanto, el Señor está diciendo que el mensaje del Evangelio y que el reino de los cielos tiene que extenderse más allá de las fronteras israelitas, más allá de la frontera del mundo judío. Por eso que le dice, el campo es el mundo, y el mundo es extenso, ¿ya? Territorialmente es extenso. Entonces, eso demuestra, mis hermanos, que desde un principio el propósito del Evangelio es universal. El mensaje
y el propósito del Evangelio es universal. Y otro elemento también, mis hermanos, es que ¿por qué el Señor utiliza el campo como un símbolo también dentro de la parábola? Porque el campo también representa, mis hermanos, para cualquier agricultor, ¿qué es lo que representa el campo? Es su vida, ¿ya? Para el agricultor, ¿cierto? El campo es su vida, el agricultor, el campo es algo importante. Y para un agricultor, el campo es una promesa fiel de cosecha. Es una promesa de frutos. Y como decía nuestro hermano Rodemil, en este tiempo es un tiempo de siembra, porque la cosecha todavía no viene, ¿cierto? La cosecha todavía falta para eso. Pero es una promesa de cosecha, es decir, yo estoy trabajando, yo estoy sembrando, estoy con denuedo llevando la semilla, ¿cierto? Estoy con valor, con valentía, con fe sembrando la semilla, porque este es el tiempo de siembra. Pero el campo, a su vez, para el agricultor, representa que en un día cercano, lo que se ha sembrado va a dar fruto. Y tiene que ver con un sentido de promesa, tiene que ver con un sentido de esperanza. ¿No? Y uno, hermano, en eso también decae, en la esperanza, en lo que representa el campo como señal, como símbolo de promesa de que lo que se ha sembrado va a dar fruto. Hermano, y uno puede ver, eh, mire, voy a ser sincero, ya que estamos aquí en familia, estamos aquí en confianza, uno mayormente quizás lo ve en los locales, porque probablemente la perspectiva, ¿cierto?, de cuando estamos todos en el templo matriz, quizás cambia un poco porque estamos todos, o la mayoría, ¿ya? Aunque muchos han dejado de asistir los días domingos, sobre todo el domingo de resurrección había muy poca gente en la iglesia, pero teniendo eso en cuenta, uno lo ve quizás más en los locales. ¿No? Y hermano, yo que he estado en todos los locales, mayormente en los tres que son la base en un principio, ¿cierto?, la base de lo que es nuestro circuito. Eh, Estuve en Pedro Donoso, estuve en María Victoria, he estado en Timbali. También alguna vez estuve también yendo en su momento a Lampa, y siempre eran pocos, ¿no? Lo que me tocó a mí ver, pocos. ¿No? Eh, Uno miraba alrededor y siempre estaban los mismos. Uno mira quizás alrededor de María Victoria y uno dice, ¿cuánto tiempo se ha estado María Victoria? Y en la clase son los mismos. En Timbales hoy día también uno ve cuántos habían, cuántos hay ahora. Y por favor, no quiero que me malentiendan, no estoy despreciando, sino que estoy constatando un hecho, de que uno ante esas situaciones quizás le entra un poco o puede entrar la desesperanza, ese es mi punto, para que lo entienda bien. Como la desesperanza de decir, ¿cuánto tiempo hemos predicado? ¿Cuánto tiempo? De hecho, no fue hace poco, ¿cierto? Que una vez nuestro pastor nos recordó el video que hay, que está grabado de cuando se colocó la primera piedra en Timbal. Hartos años ya. Y así, esa magnífica historia, ¿cierto?, de cómo se consiguió el terreno ahí en María Victoria. Y todo lo que sabemos nosotros, ¿no? Pero, y justamente a lo que está aquí apuntado, ¿no? De, oye, ¿cuánto esfuerzo se colocó? ¿Cuántos a lo mejor de los hermanos que colocaron dinero, ¿cierto? Se privaron de muchas cosas, se ha ido a predicar, tanto, tanto, tanto esfuerzo. Y uno todavía no ve. Uno dice, chuta, todavía seguimos siendo los mismos. Uno mira y con los ojos terrenales que uno tiene, por ejemplo, yo que estoy en Timbales ya he retornado estos últimos 2 años, y uno ve y dice, no, esta gente no tiene vuelta.
para que entienda el contexto de lo que estoy diciendo a raíz de la luz de la palabra. Uno dice, no, esta gente no tiene vuelta. Uno ve la manera de vivir que tienen, cómo es la condición de las personas alejadas de la mano de Dios. Entonces uno dice, por más que sembremos, esta tierra es demasiado dura, ¿no? ¿Ah? Alguna vez, pocas veces, pero me ha tocado alguna vez ocupar el chuzo. Me acuerdo, la vez que más lo hice fue cuando construimos el edificio que está atrás del Templo Matriz, donde está la cocina, ¿cierto? Y la casa pastoral, me acuerdo. eh, el hermano que estaba a cargo trajo una maquita, me acuerdo, porque con el chuzo, hermano, uno le pegaba la cuestión y quedaba así como bonito animado, como que uno llegaba a vibrar así, porque estaba duro, pues, hermano. ¿Ah? Entonces el hermano que estaba a cargo, me acuerdo que trajo una maquita de esas que son automáticas, y ahí estuve dándole, me acuerdo, harto rato, porque mucho más joven que yo. Y me entretuve toda la tarde con la maquita, hermano. Entonces, de repente estamos así, en una tierra dura, que no dice, aquí no va a pasar nada, ¿ya? Aquí no va a ocurrir absolutamente nada. Entonces, eh, ocurre eso, que entra la desesperanza porque este es un tiempo de siembra. Llegará el momento de la cosecha. Y por eso es que la esperanza que viene la esperanza, mis hermanos, proviene del Espíritu Santo. Por eso que el Señor les dijo, yo me voy a ir, ya que estábamos conmemorando la semana pasada su muerte, ¿no? Él dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos, ¿cierto? Y, y el Señor, ahí también en el mismo Evangelio de Juan dice que le dijo a los discípulos, no tengan miedo, quédense, no se vayan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, quédense juntos, quédense aquí, y dice que sopló sobre ellos, y dice que sobre ellos viene el Espíritu Santo. ¿Mm? De ahí viene nuestra esperanza, ¿ya? Por eso que no estamos solos, porque tenemos el Espíritu Santo, pero no olvidar que el campo está abierto, y el campo necesita ser sembrado. Probablemente con nuestros ojos uno podrá decir, chuta, el campo es difícil, es dura la tierra, pero en su momento, ¿cierto? Todo lo que se ha trabajado, todo lo que probablemente a lo mejor no hemos deprivado, en su momento habrá recompensa y habrá fruto. Por eso es que el campo representa entonces la promesa de que algún día va a haber cosecha. El campo representa que algún día, ¿cierto?, va a haber fruto. Gloria al Señor. Y claramente el Señor también describe que la mala hierba o la cizaña representa a los hijos del diablo, ¿ya? Y que el trigo, ¿cierto?, representa a los hijos de bien, ¿ya? Ese que fue a sembrar la cizaña en el campo es el diablo, a quien el Señor reprenda. De eso estamos totalmente claros. Eh, el punto está, y lo complejo está, en que estos hijos de perdición, como así como lo fue Judas para los 12, ¿cierto? Y para el Señor mismo, justamente representa esos hijos de perdición, ¿ya? ¿Y quiénes son estos hijos de perdición? ¿Quiénes son los que en su momento vamos a ver claramente? ¿Ya? Y aquí hay, hermano, una cita que me gustaría compartir con ustedes, aquí en Segunda de Corintios, en el capítulo 11, Segunda de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer del 12 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 11, del verso 12 en adelante. Dice, más lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla,
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Se da cuenta? O sea, dice que hay apóstoles falsos, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces dice, no se maravillen, no se extrañen, no es nada nuevo, ¿cierto? No debe ser extraño para ustedes si el mismo Satanás, a quien el Señor reprenda, se disfraza como ángel de luz. También van a haber ministros que se disfrazarán como ministros de justicia, pero su término, pero su fin, es decir, su recompensa, va a ser conforme a sus obras. Porque por eso vamos a ser medidos, no por nuestras palabras, sino que por nuestras obras, por nuestras obras. Y de esa manera vamos a juzgar quién es quién. Y más que nosotros, ¿cierto? Será el Señor. Entonces, eso es lo que hay hoy en la iglesia, que están pasando desapercibidos. ¿Ah? Están pasando desapercibidos. Hay entre nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la Iglesia Universal de Cristo, hay entre nosotros hoy día falsos apóstoles, por cierto. Le puedo nombrar dos. El apóstol Maldonado, fraude, fraude. Eh, hay un argentino que, eh, que tiene una iglesia en Estados Unidos que se llama River Church, eh, Dante, ¿ya? También fue un fraude total, total. Aparece dando mensajes motivacionales y de hecho, hermano, es para la risa, ¿eh? Es para la risa. Pero a Chile viene a ser un espectáculo, ¿sabía usted? Que de hecho hay que comprar entradas, va a ser un show, ¿no? Me estoy acordando del nombre completo. Oiga, y viene a hacer un show a Chile, en el Movistar Arena, que se llama Presidente. Entonces, claro que son apóstoles, pero son apóstoles fraudulentos, pues se disfrazan de apóstoles de Cristo. Yo ahí le nombré dos, pero hay muchos más que probablemente esos son más conocidos. ¿Mm? Son más conocidos, pero hay muchos otros que están desapercibidos. Y lo peor es que algunos ni siquiera se dan cuenta que son falsos maestros, y ni siquiera se dan cuenta que son falsos apóstoles. No tienen idea que son ministros que se disfrazan de justicia, pero sus obras serán el fruto de su verdadero propósito. Que el Señor no bendiga. Y aquí está quizás el punto, ¿ya? Porque también, hermano, esta parábola muchas veces se presta para una desvirtuación de la palabra. Esto muchas veces se da pie para falsas, malas y pervertidas interpretaciones de esta enseñanza. Lo que el Señor enfatiza aquí no es que no hagamos juicio, porque aquí Él dice que hay un momento en que dice que el Señor, ¿cierto? Dice que Él va a llamar a sus ángeles, ¿y qué es lo que va a hacer? Volvamos a la lectura. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles
y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿Ya? ¿Qué es lo que está diciendo? Que esta separación entre hijos malos, hijos de perdición, hijos del diablo, a quien el Señor reprenda, y los hijos verdaderos del reino, esa separación la hace Cristo. Esa separación la hace el Señor. Esta, la última, la final, es como cuando uno iba al colegio, ¿no? Como la prueba global, ¿cierto? Esa última prueba es como ya lo definitivo. Eso está en el terreno del Señor. Eso está en la soberanía de Él. No nos pertenece a nosotros. Pero ese juicio, el juicio final, no nos pertenece a nosotros, ni a usted ni a mí. Ahí es lo que el Señor está enfatizando. ¿Ya? Por tanto, esa separación, mis hermanos, no significa que no podamos hacer un juicio. ¿Ya? Porque el Señor siempre deja la puerta abierta para el cambio. El Señor da la oportunidad, pero cuando ya se acaben las oportunidades, el Señor va a tomar una determinación, pero Él es el que va a hacer el juicio final. Por tanto, ¿cuál es el pecado y cuál es lo incorrecto? Es que nosotros, a priori, en un periodo que es de siembra todavía, ¿ya? Nosotros hagamos algo que no nos corresponde. Pero primero quiero enfatizar esto. Lo que el Señor nos está explicando aquí es que nosotros como colaboradores, ¿cierto? Colaboradores de esta siembra, nosotros no tenemos que ser rápidos en un juicio. Tenemos que ser más bien cautos en nuestro juicio para con los demás. Porque como ya sabemos, ¿cierto? Deseando quitar la cizaña, ¿qué puede pasar? Podemos sacar el trigo, ¿cierto? Eso es lo que es la advertencia que hace el Señor. Pero eso no implica que el campo tenga que podarse. Eso no implica que hay que estar atento a los bichitos, ¿cierto? Al pulgón, a esas como cositas blancas que le salen muchas veces a las plantas, ¿verdad? Eso no implica que haya que limpiar. Entonces, juicio cauto no significa la ausencia de juicio, porque hermano amado, alguien va a decir, pero no, pastor, no, hermano predicador, no, hermano oficial, a usted no le corresponde juzgar, porque llegará el día del juicio. Entonces, ojo, no es eso lo que está diciendo esta parte de la palabra. No significa eso. Eso es una perversión de la enseñanza. No significa que nosotros, claro, nosotros no somos jueces, es decir, no somos jueces de última instancia. Lo que sí hacemos nosotros es un juicio, pero al eterno juez, ¿cierto? Al justo juez, a él le corresponde. Pero eso no implica que nosotros o que la iglesia deba tolerar cosas que no son tolerables. Y ante esa circunstancia hay que actuar, porque insisto, cauto juicio no implica, no significa, no quiere decir que haya ausencia de juicio. Que el Señor nos bendiga. Pongamos atención, mire. Primera de Corintios, porque uno, hermano, se basa en la palabra, en la enseñanza apostólica. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 15. Dice, para que usted vea que esta parábola y esta explicación no sirve porque es una perversión a la doctrina y porque es errado decir que la iglesia no se puede juzgar. Eso es falso. Porque ¿qué dice Primera de Corintios 2, verso 15? Voy a leer del 14 para que entendamos el contexto. Mire, del 12. Primera Corintios 2, 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que
Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, acomodando lo espiritual con lo espiritual. ¿Qué dice después? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. En cambio, el espiritual, reglón seguido, en negrita, en cambio, el espiritual, ¿qué hace? ¿Qué dice? Juzga todas las cosas. ¿Está diciendo que nosotros no debemos hacer juicio? No. Lo que en la parábola de la cizaña, lo que está diciendo es que el juicio final, el último, el, el decreto, ese le corresponde al Señor. Ese le corresponde al Señor. Ese decreto es del Señor. Esa acta final es del Señor. Pero no quita que en su iglesia haya juicio, porque dice el espiritual juzga todas las cosas. Él, es decir, el espiritual, no es juzgado de nadie. Nadie juzga al espiritual. Solamente el carnal es juzgado. ¿Se da cuenta? Entonces, en la iglesia, usted que es predicador, predicadora, nuestra pastora, nuestro pastor, los hermanos oficiales, sí debemos juzgar todas las cosas. Y por tanto, todos los espirituales debemos juzgar todas las cosas. Los hermanos, las hermanas, somos llamados a ser espirituales, porque lo que viene a nosotros no es de la mente humana, es del Espíritu de Dios. Por tanto, debemos juzgar. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Oh, hermano, sabe que me vino una tos, pero horrible. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo. Hermano, usted tiene que juzgar espiritualmente todas las cosas. Siempre, 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 siempre. Hay cosas que no son tolerables en la casa del Señor. Hay cosas que no son tolerables, pero no estamos haciendo un juicio de término. Ya, es decir, nosotros no mandamos al infierno a nadie. Eso lo hace la consecuencia de las obras de los hijos de perdición, por causa de su desobediencia. Es el Señor el que hace eso. Él hace ese juicio, Él lo mandata. Dice que vendrán los ángeles, dice que los tomarán y los echarán al fuego. Pero eso lo hace el Señor, no nosotros. ¿Me entienden? Nosotros juzgamos las cosas que no son espirituales, pero el juicio final, el definitivo, lo hace el Señor. Eso es lo que está diciendo en esta parte. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas que enseñan cosas erradas respecto al Hijo. Ese es el punto. Que nosotros no podemos dar un juicio definitivo de quiénes se salvan y quiénes no. De quiénes van a entrar a las bodas del Cordero y quiénes no. Eso no nos corresponde a nosotros. Nos corresponde juzgar todas las cosas espiritualmente. Discernir podría también ser la palabra correcta.
¿Por qué? Porque hay cosas que en la iglesia son intolerables, como por ejemplo, el ejemplo que da el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. Primera de Corintios, nuevamente, el capítulo 5. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 5? Del verso 1 en adelante. Primera de Corintios 5. De cierto se oye, esto lo escribió el apóstol Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, fíjese que esta depravación dice que ni siquiera se daba entre los que no conocen a Dios, es lo que está diciendo. Es tan brutal, el apóstol está diciendo, es tan brutal este acto de perversión sexual que ni aún entre los gentiles se ve. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, porque él estaba escribiendo usted sabe dónde, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado, dice, ya como presente. Yo no estoy ahí, yo no sé desde acá, pero como ausente en cuerpo, más presente en el espíritu de Dios, he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, yo que no estoy presente de cuerpo, ya lo juzgué en el espíritu. Y dice ese arreglón seguido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, es decir, el espíritu de Dios, con o cuando dice, o mi espíritu significa mi enseñanza, lo que yo le he enseñado, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? El apóstol no lo juzga como decreto final. El apóstol no lo está mandando al infierno, el apóstol no está haciendo lo que el Señor va a hacer el día del juicio. El apóstol lo que está haciendo es juzgar espiritualmente una acción incestuosa de un hombre que estaba en la iglesia de Corintios que tenía relaciones con su madrastra. Eso es lo que está juzgando el apóstol. Le dice, hay que expulsarlo. Dice, para que su cuerpo sea entregado a Satanás. Esto muchas veces quizá cuesta interpretar lo que el apóstol Pablo quiere decir. Dice, para destrucción de la carne, para que en el tiempo del Señor dice que su espíritu sea salvado. Eh, lo que está diciendo cuando plantea, a este lo entrego a Satanás, ya, para que el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de su carne, ¿qué es lo que está diciendo? Que este tal tiene que ser expulsado de la iglesia. Cuando dice es entregado a Satanás, es decir, porque Satanás es el príncipe de este mundo. Su cuerpo, probablemente lo que se está refiriendo es al cuerpo pecaminoso. Y fíjese, y rescatamos justamente el línea de lo que estamos diciendo, dice, para que su espíritu sea salvo en el momento del Señor Jesucristo. Es decir, aún a lo brutal de la acción incestuosa, aún a lo brutal que es esta acción pervertida, aún esta persona tiene la posibilidad de ser salvado en el día de Jesucristo, si se arrepiente. Pero mientras no se arrepienta, ese tal será entregado a Satanás, es decir, ese tal, si no es corregido, si ese tal no es puesto ante la luz de Cristo, si ese tal pervertido no es corregido, entonces va a ser entregado a Satanás para su destrucción. Y todos los demás, por favor. Cuando dice, vosotros estáis envanecidos, o sea, no hay hecho nada. Entonces, ese es un punto para que no entendamos de manera incorrecta. La iglesia del Señor
santa y perfecta, hace juicio de lo incorrecto. La iglesia del Señor, santa y perfecta, tiene que juzgar todas las cosas espiritualmente. De hecho, usted en este momento tiene que estar juzgando espiritualmente lo que yo estoy diciendo. En este momento su espíritu, el Espíritu Santo, que está en usted, tiene que juzgar espiritualmente mi predicación. Y si hay algo incorrecto, que por el Espíritu Santo a usted le sea revelado, me lo tiene que decir, está en su obligación. Pero por la palabra y por el Espíritu Santo. Si no, es una cuestión suya, o una cuestión mía. ¿Se da cuenta? O sea, por eso, hermano, que este negocio es del Señor. Y esto es algo importante. Es lo que tenemos en nuestras manos de mucha responsabilidad. Que el Señor nos bendiga, hermano, y que el Señor nos guarde. Entonces, la separación final, hermano mío, entonces le pertenece a Cristo. No podemos tomarnos nosotros esas atribuciones. ¿Por qué? Porque hay alguien que está determinado para eso. Ya hay un momento determinado para ese juicio final, pero no nos corresponde a nosotros. Y aquí, hermano, viene algo muy duro. Dice acá lo que hemos leído, ¿no? Ya vamos a terminar. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, de los que hacen iniquidad, y los echarán. Hay algunos textos, hermano. La Septuaginta, por ejemplo, que es en el griego original, dice, y los arrojarán. Y eso los echarán o los arrojarán en el horno de fuego, es un término, hermano, que denota indignación. Es decir, el que los arroja está indignado. ¿Ah? El que los arroja al fuego, hay indignación, hay aborrecimiento. Ese símbolo cuando dice, y los arrojarán, es decir, los van a tirar, los van a echar, así como los van a tomar, es como cuando decimos en Chile, los van a agarrar de las mechas y los van a dejar caer. A eso se refiere con los arrojarán, con indignación, con aborrecimiento, así como con asco, ¿no? Los van a tomar y los van a dejar, como caigan al lago de fuego. Y esto, hermano, también no podemos caer como en esta parte en el gozo, ¿ah? Que bueno, van a arder como la estopa y van a caer el fuego y el azufre y los va a dejar como chicharrón. No, hermano, no, nosotros no nos podemos gozar de eso. Lamentarnos yo creo que corresponde. Lamentarnos sí, pero no gozarnos, no decir que bueno, como la venganza, que bueno, que se van a quemar como la estopa, como dice el profeta Jeremías. Estos van a arder como la estopa. No, hermano, no hay que gozarse en aquello. La verdad que va a ser un triste espectáculo, realmente va a ser tétrico, tétrico. Eh, y la verdad, hermano, es que yo lo digo, no hay nada que se le asemeje a ese momento, hermano, tan terrible. No, hoy día, por ejemplo, le estaba contando a unos estudiantes míos cómo había sido la experiencia de la bomba atómica cuando cayó prontamente en el mes de agosto. Vamos a conmemorar otro año más de aquella bomba atómica cuando cae en Japón, en Hiroshima y en Nagasaki. Y usted, hermano, no se puede imaginar el efecto de esa bomba atómica, cómo la gente in situ se ve derritiéndose. ¿Sí? Son como una estopa, ¿ya? Y hay muchos testimonios respecto a esa situación. Ni eso, hermano, eso no se compara. Yo le digo que eso es como el 10% de lo que va a significar cuando estas personas sean arrojadas al lago de fuego. Usted no se imagina si ese espectáculo, hermano, triste, inhumano, por decirlo así, de la situación de la bomba atómica, hermano, eso no tiene semejanza alguna con lo terrible que va a ser ese momento cuando aquellos hijos de perdición sean echados al fuego, hermano, al lago de azufre. Es terrible. El horno de fuego, por supuesto, hermano, que lo que está asemejando, ¿verdad?
Llámele usted el infierno, el lugar de tormento, el lago de fuego. Y aquí está en el Apocalipsis, hermano, mire, veamos. Apocalipsis 20. ¿Ah? Apocalipsis 20. Esto es lo que va a ocurrir. Esto es lo que el Señor está diciendo acá en Mateo 13, en el verso 41 al 43, o el 41 y 42. Dice, Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco del que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Hermano, procura estar escrito ahí. Procura que usted y yo estemos ahí. El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte, mire lo que dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito, hermano, con letra mayúscula, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Imagínense, el lago de fuego, en primera instancia, ha sido creada para la muerte y el Hades, pero todos aquellos que han decidido seguirlo van a recibir el mismo castigo que la muerte y el Hades. Van a ser lanzados así, al lago de fuego. Va a ser terrible, hermano. Y esto ya lo había dicho el profeta Daniel. El profeta Daniel, el gran profeta Daniel, hermano, lo dijo aquí en el capítulo 12. Daniel capítulo 12, en su último capítulo, en el verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Mire, arreglón seguido. Lo repito. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. ¿Qué dice? ¿De un día? ¿De dos? ¿De tres? ¿De 2 años? Dice perpetua. Perpetua. Y esto es lo que está aquí en Apocalipsis, ¿no? Dice que el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, dice que va a ser echado al lago. Entonces, y ahí es por eso que el Señor, hermano, ocupa esta expresión. Que a mí, hermano, cuando la escucho, me da como cosa, hermano. Es terrible, ¿no? Cuando dice lo siguiente. Y los echarán en el horno de fuego. Reglón seguido. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, el lloro tiene que ver con la angustia. Con esa angustia, hermano, mire, yo lo grafico así. Los que hemos cocinado, los que cocinamos, y sobre todo los hombres que somos más llorones, probablemente porque los hombres no tenemos mucha tolerancia al dolor como las mujeres. Uno se quema un dedo, hermano. El otro día yo por sacar las papas así, sin el guante, man, me quemé un dedo, me saqué la lonja, hermano. Pero se quema un dedo, hermano, y sufre todo el día, no es molesto, se pasa echando agua, ¿cierto? Una quemadura es odiosa. Hermano, imagínate, y eso a uno le produce molestia, como que, ay, ¿verdad? Y uno se ve ahí la quemadura, hermano, y molesta todo el día. Pero ahora, aquellos que se han arrojado en el lago de fuego, hermano, no va a ser el dedo, no va a ser el meñique, no va a ser el pulgar, va a ser todo el cuerpo, todo el cuerpo. Hermano, si a usted le da angustia quemarse un dedo, una mano,
Hermano, cuando dice el lloro, es decir, van a estar sintiendo, hermano, cómo arde todo su cuerpo en el lago de fuego, hermano, sí, va a ser una cuestión terrible. Y renglón seguido dice el crujir de dientes, porque va a ser tanto que el dolor, que la acción de, como de la tensión, ¿cierto? Que los dientes le van a llegar a crujir de dolor, como cuando uno va al dentista, ¿no? Pero esto es peor, pues, ¿no? El lloro y el crujir de dientes, es decir, esta expresión del crujir de dientes es que el dolor, hermano, va a ser en su cuerpo y que la angustia y va a ser va a ser una desesperación, hermano, pero en cuerpo y alma. Va a ser terrible. Pero eso, nosotros, no depende de nosotros, no nos gozamos ni nos jactamos de eso, sino que le damos gracias a Dios porque ha tenido misericordia de nosotros. A ese juicio se refiere que es del Señor. Ese juicio le corresponde a Él, al del trono blanco, no a usted y no a mí. Nosotros no podemos estar a nadie al infierno, a nadie. Por eso, hermano, es que el campo está abierto para nosotros, para ir y predicar el Evangelio. Y es solamente la palabra del Señor. Por eso que cuando termina el Señor esta explicación diciendo, pero hay otra alternativa. Entonces los justos, que probablemente lo han pasado mal en esta tierra, los pobres de espíritu, los pobres de riqueza, pero que han sido fieles a la palabra del Señor, que han sido fieles a la doctrina y que han sido hijos de la buena semilla, dice que esos, mientras están ardiendo en el lago de fuego, sin gozarnos de aquello, pero dice que los hijos de Dios, los hijos de la buena semilla, dice que van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. Es decir, vamos a brillar, hermanos amados, vamos a brillar, no con luz propia, sino que con la luz bendita del Señor, porque cuando Él venga, hermanos, va a venir con una luz resplandeciente y esa luz proyectada de Él a nosotros vamos a brillar. Y dice finalmente, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa eso? Dos cosas. Uno, que la iglesia siempre tiene que tener los oídos bien limpiecitos y bien abiertos para escuchar la voz de Dios. Segundo, cuando dice el que tenga oídos para oír, oiga, significa que esto que el Señor dijo va a pasar. Esto va a ocurrir, sí o sí. No hay nada que detenga este evento. Este evento va a ocurrir, sí o sí. Por eso dice el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Que el Señor les bendiga, pero como le decía, el sentido tiene que ver con esto. La semilla, los hijos de perdición van a tener su recompensa, van a ser juzgados según su obra, y también los hijos de la buena semilla. No tengo ni siquiera para qué preguntar, ¿verdad?, de qué lado quiere estar usted. Pero no por el temor, no por el cuco, no por el miedo, sino porque verdaderamente la luz de Cristo, mediante el Espíritu Santo y el testimonio de Él en nuestras vidas, ¿cierto? Nosotros decidamos servirle a Él por amor y no por miedo. No por no caer en el lago de fuego, sino por amor a Dios y por obediencia a Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Los avisos para el resto de la semana. Mañana todos invitados a las diversas clases, ¿cierto? De nuestro circuito. Pedro Donoso, María Victoria, Timbales, La Rosa. El día sábado entiendo que la juventud va a la iglesia de Batuco, ahí tienen su evento zonal de jóvenes, y el domingo nos volvemos a encontrar a las 10:30 de la mañana en un nuevo servicio de escuela dominical. Que el Señor les bendiga, oramos al Señor y rogamos a Dios su bendición.
Padre eterno, bendecimos tu nombre y en reverencia a ti, mi Dios, nos acercamos mediante Jesucristo para bendecir su nombre, para darle gracias. Rogamos que tu palabra siga hablándonos en esta noche, sea motivo de conversación esta noche y el día siguiente. Padre amado, te damos gracias porque usted nos ha revelado estas cosas, siendo pequeño, siendo lo despreciado del mundo, usted nos ha revelado estas cosas maravillosas, estos misterios espirituales tan grandes. Amado Dios, rogamos que en todo tiempo podamos amar, tener un juicio cauto, pero a la vez también dentro de la doctrina, dentro de tu palabra, también espiritualmente juzgar todas las cosas para no tolerar, Señor, lo malo. Como está ahí escrito en los salmos, Señor, examina mi corazón y permite que en mi corazón haya sido, que pueda ser hallado un camino recto delante de ti, Señor. Permite que esa palabra, Señor amado, ahí en el Salmo, Señor, 139, ¿verdad? Examina nuestro corazón, Señor, para que sea hallada gracia delante de tus ojos. Bendícenos, Padre. Limpia nuestras vidas a través de la sangre preciosa de Cristo, Señor, que es efectiva, es viva y eficaz. Limpia nuestras vidas, Padre. Perdónanos. Queremos agradarte, queremos servirte, Señor. Prepáranos y haznos aptos, Señor, para todo tu servicio, para engrandecer tu obra, Señor, para engrandecer las estacas del reino. Amado Padre, gracias te damos, rogando, Señor, que tu gracia nos inunde para que a cualquiera, Señor, de mis hermanos y hermanas que le toque hablar de tu palabra el domingo en la escuela dominical, lo haga con gracia de tu Espíritu Santo. Te bendecimos una vez más, rogando por tu siervo, nuestro pastor, por su pronta recuperación, por su sierva, nuestra pastora, su familia y la familia de mis hermanos, de mis hermanas, el cuerpo de predicadores y de oficiales de la iglesia, Señor. Te pedimos por toda tu iglesia, Padre bendito, gracias. Rogamos tu bendición, esa que viene de lo alto, mediante el único y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia dice amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Que estén Buenas bien. noches. Buenas noches.